Dios les bendiga, apreciados hermanos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. En esta noche con mis compañeros William Díaz, John Freddy Otálvaro y el hermano Thomas Harrison. Hoy está ausente nuestro amigo Franklin Rivera por algunos compromisos ministeriales, pero como siempre decimos, ya volverá. Ya vamos a estar acá en estos programas especiales. Ahí está nuestro correo electrónico, hablemosdeapologética@gmail.com. También usted puede opinar acá en vivo, claro, por supuesto que puede hacerlo, pero si quiere que proponernos algún tema o algo que pasemos por acá en el programa, hablemosdeapologética@gmail.com. Gracias a todos los que han estado al tanto y llamándonos, preguntándonos qué pasó, cuándo vuelven. Bueno, aquí estamos de vuelta. Es que se han complicado algunas cuestiones para que coincidamos en los horarios, pero aquí coincidimos hoy y acá estamos. Y estamos hablando en esta temporada de varias cositas. Comenzamos el último programa a hablar de el posmodernismo, un tema que, bueno, algunos lo hemos tocado cuando trabajamos con los jóvenes, pero otros apenas están como mirando, bueno, ¿y eso qué es? Estaba leyendo, muchachos, que aquí en un libro que escribió Antonio Cruz sobre el postmodernismo dice que en algunos países tercermundistas como los nuestros y otros, en otros lugares, no solamente en Latinoamérica, dice que ni siquiera se ha llegado a la modernidad y ya se está hablando de la postmodernidad. Entonces aquí tienen una cita de un presidente uruguayo que dijo: en países como los nuestros, Uruguay, donde la ciencia, la razón y la fe apenas van en progreso, tratando de implementar la industria y de salir de la pobreza, estamos apenas construyendo un edificio de la modernidad, mientras que otros, por otro lado, se están ya cuestionando ese sistema y están exaltando la individualidad en esto que llamamos posmodernismo. Entonces, fíjese, son posiciones, ¿no? Son filosofías, son cosmovisiones. Yo tengo acá un apunte acerca de lo que es una cosmovisión, que de pronto alguien dice, y esas palabritas todas raras que sacan ustedes por allí. Bueno, cosmovisión es la manera de ver las cosas, de ver el mundo, de ver todo lo que nos rodea. Y eso se ve en varias áreas, ¿no? No únicamente en la parte religiosa, digámoslo, también en la parte cultural, en la parte secular. Uno pudiera hablar, por ejemplo, de la cosmovisión cristiana o la cosmovisión teísta y la cosmovisión ateísta. Entonces, para quien existe Dios, pues ve las cosas, todas las cosas desde un punto de vista distinto a cómo lo ve aquel para quien Dios no existe. Esa manera de ver las cosas, como esos principios o paradigmas, dicen algunos también, la palabra paradigma, que es difícil cambiar a propósito de los paradigmas. Esos paradigmas que como que dirigen la visión de determinada forma, eso es lo que llaman algunos cosmovisión. La posmodernidad nos plantea eso, que los muchachos hoy en día, sobre todo los jóvenes que van saliendo de algunas universidades aquí en los Estados Unidos, sí se ve eso, pues salen con unos planteamientos, con una manera de ver la vida distinta a la nuestra, quienes ya pasamos, ¿de cuántos, William? ¿De los 40? De los 40, bueno, Tomás de los 30, ¿no? Pero los demás de los 40 añitos. De eso estamos hablando ahora, cómo esto influye en nuestra manera de ser iglesia y de explicarles el evangelio a estas generaciones en las que, bueno, como que realmente no les importa nada, han perdido los ideales, no hay nada por lo cual luchar, viven nomás así como parásitos, de pronto puede decir alguien, pero no hay metas, no hay sueños, no hay aspiraciones, que es una de las características de esta sociedad. Entonces, pues sigamos hablando de eso, compañeros. Vamos a hacer una rondita de saludos, que hacía rato no estaba por acá John Freddy y Thomas, y también William nos va a presentar el saludo. Ya venimos y seguimos hablando de más de esto de la posmodernidad. Entonces vamos a irnos así en este orden: Thomas, John Freddy y William finalmente. Thomas, bienvenido.
Bueno, saludando a todos esta preciosa noche. Gracias a Dios podemos estar, bueno, no el pleno de los que estamos aquí en este programa los lunes, pero estamos aquí la mayoría. Eso es una bendición. Así que les extiendo un abrazo para todos. Recuerde, esto, esto va a quedar allí en nuestra página de YouTube, así que comparta con sus familiares, con la juventud, con las iglesias, con todos. Y pues hoy vamos a continuar este tema de mucha relevancia, de mucha actualidad, como es el posmodernismo. Así que bienvenidos todos. Amén. John Freddy. Qué bendición saludarles a todos una vez más. Bueno, por aquí muy contento de ver a mis compañeros de Hablemos de Apologética y muy contento también una vez más de llegar a toda esta audiencia deseosa de aprender más y tener recursos para defender nuestra fe. De eso se trata la apologética. Y muy interesante el tema, aunque a usted le parezca que es como que medio abstracto el posmodernismo. Yo le quiero invitar a que le preste mucha atención a lo que se va a hablar hoy y lo que se habló en el programa anterior, porque eso le va a ayudar a usted a ver plenamente, de una manera muy clara, por qué estamos en el mundo actual, por qué estamos como estamos, por qué la juventud piensa de la manera que piensa, pero sobre todo, cómo podemos, como creyentes en el Señor, con base en la palabra de Dios, responder a este tipo de pensamiento, a esta cosmovisión, a esta manera de ver la vida, de ver el futuro, de ver a Dios, de ver la razón de la vida, etc. Así que bueno, quédese y comparta esta transmisión con otras personas para que sea también de bendición para otros. Amén. William, bienvenido. Bueno, compañeros, Dios les bendiga, Adonai, Freddy, Tomás. Qué bueno poderles saludar a toda nuestra amable audiencia desde diferentes lugares, espacios. Qué bueno poder llegar una vez más hasta ustedes, contento por la bendición que nos regala Dios. Y bueno, aportar sobre un tema, como bien decía Freddy, bien importante, bien de estudio, que aunque a veces pensamos que no es tan cerca, o como decía Adonai, a veces personas que ni lo han escuchado hablar, sin embargo está caminando en nuestro tiempo y en nuestro medio hace ya mucho tiempo, y en el cual debemos de estar atentos y alertas a lo que viene, a lo que trae, las corrientes en las que se desenvuelve. Así que contento de estar aquí con ustedes. Sí, gracias, William. Yo me acuerdo, tal vez William también se acuerde, que cuando estábamos allá en Colombia trabajando con los jóvenes a nivel nacional en esas giras que hacíamos, hablábamos de estos temas ya hace bastante tiempo atrás, unas 2 décadas casi. Y había un personaje en esa época que salía mucho en los medios de comunicación que era ya el Fidodido, se llamaba así, pues no sé, era una tira cómica, de alguien despreocupado con sus Walkman puestos, su camiseta por fuera, sus tenis desamarrados, ¿ve? Y ese era como el prototipo de la juventud, sobre todo la juventud universitaria de esa época, ¿no? Desde esa época pues se viene hablando de esto. Y sí, quizás lo que hizo el presidente o lo que dijo un presidente de Uruguay, pues tenga razón. Algunos países de los nuestros no han alcanzado ni siquiera a su máximo esplendor el modernismo, y ya hablando de posmodernismo. Pero en esta era de la globalización, de todas maneras, pues casi que las noticias, la filosofía, los pensamientos giran por todas partes del mundo. Con que solamente usted tenga acceso a Internet, ya usted se entera de muchas cosas. La globalización es una de de los factores que no hemos quizás tenido en cuenta, pero tiene una gran influencia en muchas cosas, y sobre todo también pues en la manera en cómo percibimos. Yo recuerdo que cuando crecimos en Colombia sin internet, sin muchos medios de comunicación, pues éramos ahí la iglesia local y ya nada más, los de Bucaramanga y listo. Pero luego ya comenzaron a llegar videos y a llegar internet, y luego, pero ¿cómo así? Hay otras maneras de hacer culto y hay otras maneras.
Y eso se llama globalización, y eso como que abre los ojos y uno se da cuenta que pues el mundo no es mis cuatro paredes en las que vivo encerrado, sino que es mucho más complejo. Y hay que vivir con eso, no podemos taparle los ojos a nuestros jóvenes y decir, no, aquí nada más este cuadrito, porque ellos de todas maneras van a sacar la cabeza y van a ver que el mundo es más allá de las cuatro paredes en las que algunos pretenden encerrarlo. Bueno, la vez pasada, William, usted decía que en algunos países como bueno, no mencionó países, pero creo que en Europa, algunos líderes de la sociedad ya están viendo las consecuencias negativas, nefastas del postmodernismo y han tratado como de cerrar la página, fue la expresión que usted usó, y volver a tener principios, valores, ideales por los cuales luchar. Yo quisiera que retocáramos un poquito ese tema y si hay ejemplos o casos concretos en los que usted nos pudiera decir, vea, están analizando esto y esto que está pasando como consecuencia de esa manera de interpretar la realidad, pues hablemos acerca de eso. Bueno, Adonai, compañeros y amable audiencia, veníamos hablando de el postmodernismo y que, como bien decíamos, en cierta manera es una protesta contra el pensamiento y la línea de ver desde el modernismo, cómo venía conceptuado el modernismo, las líneas de pensamiento, las estructuras que traía. Y surge el posmodernismo que tiene una visión por allá desde la década a mediados del siglo pasado, por allá por 1960. Y con la línea de pensamiento del posmodernismo se empieza a atacar todo lo que en nuestra estructura se conocía como los metarrelatos. Los metarrelatos son aquellas estructuras sólidas, enseñadas desde la misma creación del ser humano, desde lo que dice la palabra de Dios, qué es la familia, qué es la pareja, qué es la sociedad, qué significan los padres, qué significa el gobierno, cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuáles son la moral. Todo eso son los metarrelatos que no solo vienen de la modernidad, sino que vienen desde nuestra misma constitución por parte de Dios, pero que la posmodernidad viene a tratar de reestructurar, a cuestionarlos, a volverlos relativos. Así que el posmodernismo vuelve relativo, relativiza la familia, relativiza la sociedad, relativiza el modelo de vida que tenemos hoy, relativiza lo que es una pareja. Y en ese orden de ideas, todos estos constructos que hemos traído de la vida, la moral, la familia, la sociedad, los gobiernos, las leyes, el buen vivir, el sano vivir, pues ellos dicen todo eso es relativo. Y entonces nos ha llevado a otro contexto de vida donde familia, bueno, familia puede ser familia con animales, puede ser familia, diferentes estructuras de vida, puede ser pareja, ya no un hombre y una mujer, y entonces se abre toda una línea de pensamiento y de estructura. Pero para llegar al punto donde Adonai me pregunta, después de que esos países más desarrollados han entrado en esa línea de pensamiento, hoy estamos cosechando ya ciertos resultados. Todavía no hemos llegado y como decía Donay, todavía hay países que no han salido de una modernidad plena y ya les están hablando del posmodernismo. Pero aquellos que ya se han entrado a permitir que esto en la sociedad deconstruya la familia, deconstruya la pareja, deconstruya los principios de sociedad, deconstruya los valores, deconstruya la moral y muchos otros, pues se han venido dando cuenta que entonces los jóvenes y las generaciones nuevas han crecido lejos de sus principios religiosos, han crecido lejos de lo que es una familia, con otra visión diferente. Han crecido lejos de lo que es la sociedad, sus principios, sus valores, su respeto. Y donde estamos hoy, entonces la gente dice, Dios mío, ¿dónde llegamos? Porque ya estamos entonces viviendo en un mundo
donde no hay valores, donde se pierden principios, donde un joven crece y ya no le interesa a Dios, más bien trata y quiere crear formas de creer totalmente distantes, donde de su familia se alejó totalmente y ya no reconoce a su papá como esa figura de valor, a quien se admiraba, se respetaba y se le acataba, igualmente a la madre. Entonces se deconstruyó la fe, se deconstruyó la familia, se deconstruyó los principios de sociedad, se ha deconstruido todo esto. Y el joven y el resultado que tenemos hoy entonces es alguien distante a todo esto de la sociedad. Y permítame decirle, ya eso ha traído preocupación en países donde dicen tenemos que devolvernos. Y si miramos un poco, por eso hoy Europa mismo, que ha sido pionero de estos movimientos posmodernos, están tratando de surgir algunos movimientos de derecha y de izquierda. Entonces la izquierda europea dice tenemos que mantenernos en el siglo de las luces, como dijera un gobernante. Están surgiendo nuevos movimientos que quieren devolverse hacia atrás con una línea de pensamiento más conservadora, más religiosa, más de familia. Y dijo un presidente de un país, se está apagando el siglo de las luces, tenemos que detenerlo. Así que esto de posmodernidad va con la política, va con la sociología, va con la filosofía, va con diferentes líneas de pensamiento. Pero ya sociedades y particularmente algunos países europeos están viendo que hay que tratar de volver a unos principios que traíamos, que nos llevó a una sociedad sana, respetuosa, temerosa de Dios, con valores, porque han visto que hoy el mundo, la sociedad y el joven y las generaciones de hoy se han ido hacia atrás. Usted mencionó la vez pasada a un autor, creo que fue Bauman, sin mal no oí, un filósofo que escribe sobre estos temas. Hay un libro del que se llama Modernidad Líquida, si alguno quiere pues consultarlo. No tiene principios cristianos, pero ese hombre critica la manera como esta sociedad está viviendo esto del posmodernismo. Modernidad líquida se llama. Y también hay autores cristianos, Antonio Cruz, creo que ya lo había mencionado, Theo Duner, otro escritor también que habla acerca de la iglesia y la posmodernidad, y varios que se han puesto preocupados por el tema y han sacado sus textos. Compañeros. Bueno, a mí me gustaría continuar con lo que está diciendo William en relación a cómo algunas naciones están dando cuenta de los daños que se ha producido por darle rienda a ese pensamiento o a esas ideologías o a esa cosmovisión posmodernista, en donde el relativismo es el que reina, ¿no? No importa lo que tú creas, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y vamos a tolerarnos mutuamente. Y todos esos conceptos relativistas y enfocados en las emociones, en los sentimientos y en el hombre, en el individuo como tal. Y todos los elementos que son parte de esta mentalidad o de esta tendencia, o como se le diría, de esta filosofía actual, ¿no? Entonces, yo quisiera traer a colación a uno de los grandes ateos en la actualidad, que se le llama uno de los jinetes del nuevo ateísmo, que desde el año 2009 se ha propuesto acabar con el cristianismo, ha escrito libros en contra de la Biblia, en contra del cristianismo y de otras religiones, que es este hombre, él se llama Richard Dawkins. Y me pareció muy interesante que hubo una entrevista que se le hizo recientemente, usted la puede encontrar por YouTube, en el internet, en donde él expresa preocupación porque allá, él es un hombre inglés, allá en Inglaterra, allá en la nación de él, debido a su propio ataque al cristianismo y debido a sus programas que se han introducido en las universidades y la manera como él ha venido promoviendo y ofreciendo recursos para que en las escuelas se elimine los conceptos judeocristianos con respecto esos conceptos tradicionales como la familia,
el creer en Dios, los principios bíblicos y todo lo demás. Entonces él atacó todo eso con su movimiento, consiguiendo financiación y todo lo demás. Pero ahorita se encuentra preocupado porque las fiestas cristianas tradicionales están siendo reemplazadas por fiestas islámicas. Y en la entrevista él dice, yo me estoy dando cuenta de que yo, aunque no soy un cristiano profesante, soy un cristiano cultural. Es un argumento barato para él reconocer el serio problema en el que él mismo Sí, ha promovido, que ha metido a las personas, porque resulta ser que toda esta mentalidad lo que ha venido generando es un deterioro impresionante en el sentido de la vida, en el propósito de la existencia. Eh, todo esto que encierra el posmodernismo, el enfocarse en uno mismo, en rechazar la verdad absoluta y todas esas cosas, a la final lo que generan es un despropósito en la vida, es el rendirle la vida a entes como el gobierno, el esperar que sean los entes gubernamentales los que resuelven los problemas de las personas. Yo el otro día hablaba con una persona en un rentadero de carros que siempre es el que me renta auto y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé qué piensa usted, pero yo no tendría ningún problema en que a mí el gobierno sea el que me determina cuántos días yo paso de vacaciones y que me los cubra. Entonces, es esa mentalidad de resuélveme la vida, porque pues yo no tengo como mucho propósito y esto se trata es de lo que yo quiero, lo que yo pienso, como yo me siento, ¿no? Entonces este hombre, Richard Dawkins, él dice, yo no quisiera que se acabara esas celebraciones cristianas, yo no quisiera que eso fuera reemplazado porque se está dando cuenta que todas esas celebraciones cristianas, que son tradiciones, etcétera, a la final representan una mentalidad, una cosmovisión basada en la verdad y que ha sostenido por siglos y milenios culturas enteras y con creces y con éxito y con grandes logros y con bendición de parte de Dios, que el núcleo familiar, que la bendición del matrimonio, todas esas cosas que sabemos que han sido establecidas por el Señor. Así que, bueno, eso es lo que pasa cuando se saca a Dios de la ecuación y su palabra y su verdad, ¿no? bien. Adonai, Sí, compañeros, yo quisiera que veamos dos pasajes de la palabra de Dios. ok. El primero que creo que va a arrojar un poco de luz a este asunto que estamos tratando. Isaías, el capítulo número 5, versículo 20, es un pasaje muy conocido. Y el otro pasaje, Salmo 11, verso 3. Esos dos pasajes. Ahí está Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El otro pasaje, Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Entonces, a la luz de estos dos textos, yo traigo otra vez la pregunta fundamental de estos dos programas hasta el día de hoy. ¿Qué es el posmodernismo? Y pienso que es una época en la que está viviendo la humanidad, en donde se ha querido destruir los fundamentos. Y cuando se destruye los fundamentos, entonces llegamos
a esa situación que profetiza el profeta Isaías de parte de Dios, en donde va a llegar o iba a llegar un tiempo en donde aún hay una confusión. Ya no se sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, y, y son muchos lo que ya Dios ha establecido como inmoral, como pecado, como algo malo, algo dañino para el ser humano, y le llaman bueno. Entonces, me parece interesante estos dos pasajes, porque creo que ya ha llegado lastimosamente ese tiempo donde desde los mismos gobiernos se han querido hacer a un lado los fundamentos. Ujú. Me parece, me parece que el posmodernismo es algo un poco complicado porque es la mezcla de una serie de ideologías, de ideas, pero creo que toda esta mezcla tiene un tronco principal y al fin y al cabo es el humanismo. Creo que ese es el tronco principal, ya poner al hombre como el centro de todas las cosas. Um, yo estaba, mientras el hermano William y Freddy estaban hablando, yo estaba pensando, colocándome como abogado del diablo, ¿por qué se ha abierto puerta de un tiempo para acá? Se ha abierto la puerta al posmodernismo. ¿Cuál ha sido ese detonante, no? O sea, ¿qué ocurrió para que entonces la humanidad haya abrazado o esté empezando a abrazar esta forma de pensamiento, esta nueva cosmovisión? Yo pienso que de pronto hay más, pero tengo 3 razones. La primera razón es que a través de un tiempo para acá, creo que desde la Edad Media para acá, ha habido un desnivel entre la razón y la fe. No sé qué le parece eso a ustedes, compañeros. Creo que ha habido un tiempo para acá en donde la fe, la religión, ¿por qué no? Llamémosle el cristianismo tradicional, de pronto se peleó con la razón. Y a través de la historia del cristianismo han habido pues abusos. Los líderes o supuestamente líderes, ¿no? Supuestos líderes de la fe han quedado mal con la sociedad. Y claro, por supuesto, la sociedad entonces ha reaccionado de una forma negativa en contra de la fe y se ha volcado a abrazar de una forma desnivelada la razón, cuando creo que el cristianismo puro, el verdadero, el bíblico, nunca ha sido ya que esas dos cosas se desconecten, se desvinculen, sino que trabajen de la mano, la fe y la razón. Entonces, me parece que una de las razones principales por las cuales la humanidad le ha abierto la puerta a este postmodernismo es por esa separación, ¿no? entre la fe y la razón. Bueno, bien, gracias compañeros por esas intervenciones. Yo tengo aquí algunas como cuestiones para preguntarles o más bien traer aquí a la mesa y más que preguntas, pues aportar y si le quitamos el sitio de honor, el puesto principal a Dios, entonces el hombre llega a ocuparlo. Caemos en el humanismo.
Y si caemos en el humanismo, entonces, bueno, aquí hay 4 seres humanos conmigo y los 4 pensamos de manera distinta. Así que cada cual tendrá su propia verdad y eso nos lleva al relativismo. Yo no me meto con ninguno de ustedes 3, ustedes 3 no me metan conmigo, cada cual vivamos la vida como queramos y ahí estamos en una sociedad relativista. Pongámonos nuestros audífonos y vivamos en nuestro mundo, nuestra realidad virtual y listo. No vivimos interactuando, ni usted trata de convertirme a mí, ni yo trato de convertirlo a usted. Eso más o menos es lo que piensa el mundo postmoderno, ¿no? Atacando pues todos los principios que ya hemos hablado ahora. Los que han escrito sobre estos temas dicen que aquí ni siquiera en la razón se cree, ya la razón se reemplaza por la emoción. Aquí es lo que usted sienta, lo que a usted le produzca placer, eso está bien. Si es con una mujer, en el caso de un hombre, está bien. Pero si usted también siente con un hombre, entonces está bien. Y si siente con un perro o un gato, también. Y así vive la sociedad hoy en día. Nada más, usted disfrútelo. Si lo disfruta usted, bien, con tal de que no le haga mal a los demás. Y decíamos la vez pasada, Leonardo González Fortunato, mi señor en Holanda, me contaba que allá era normal que la señora fuera al restaurante con un perro y no es su perro de mascota, es su esposo el perro. Imagínese usted. Y de esa sociedad de la que estamos hablando, que ya está viendo lo ridículo que es eso, y es de lo que hablan estos escritores seculares, no teólogos ni religiosos, como este señor que escribió sobre la sociedad líquida, y también este ateo del que comenta John Freddy y otros. La fe la reemplaza ahora la superstición. Entonces no hay Biblia, no hay Dios, pero en algo tiene que creer. Y entonces comienzan a creer en los extraterrestres o en esas religiones primitivas en las que todo es Dios, el panteísmo, la Gaia, esa teoría que hay, creo que William nos hablaba la vez pasada de la ecología, ese de Gaia es que la Tierra tiene sentimientos, tiene vida, respetemos la naturaleza porque es un ser también como usted y como yo. Filosofías totalmente contrarias, por supuesto, a la palabra de Dios. La ética, entonces ya no hay ética, no hay moral. La moral pues se relativiza toda y la ética se reemplaza por la estética, dicen algunos. Ya es lo que a mí me parezca agradable. Son como las características, ¿no? de este mundo en el que estamos viendo. La pregunta sería, y la cuestión para ir redondeando ya el programa de hoy, ¿cómo llegamos a esa sociedad? No cómo llegamos en el proceso de evolución hasta que llegamos a ese punto, sino cómo vamos a abordar esa sociedad en la que vivimos con la verdad del evangelio. Es decir, ¿cómo voy yo a decirle a un muchacho que sale de la universidad que pues vaya porque sus padres le pagaron? Porque además otra característica de la posmodernidad es el bienestar, ¿no? El bienestar, la economía buena. Por eso dice que el posmodernismo pues está en países, entre comillas, desarrollados, donde hay buena solvencia económica y donde hay bienestar. Entonces, ¿cómo llegarles a ellos, a estos muchachos, a estos jóvenes, a estos pensadores que están enseñando esta filosofía con la verdad del evangelio? ¿Qué propuestas podemos nosotros darle a los padres de familia también cristianos para que eduquen apropiadamente a sus hijos, a los pastores, para que abordemos todos estos temas y pues lo hagamos con eficacia, ¿no? Uh-huh. Es la pregunta planteada y pues espero opiniones de cada uno de ustedes, compañeros. Adonai y compañeros, este tema, y lástima que el tiempo se nos va tan rápido y habría mucho que hablar desde la Biblia, desde la realidad de hoy, de cómo esto ha influido también en nuestra forma de tener fe en el cristianismo. Pero yo quiero decirles a todos, a quienes nos escuchan, hoy estamos frente a esta realidad. Y qué bueno que tanto pastores como padres, madres, líderes de familia, líderes de iglesia entendamos, esto no es ajeno a nosotros. Resulta de que la forma de comer de nuestros hijos está influenciado por el posmodernismo. La forma de hablar, la educación, los trabajos, los medios, las redes sociales, todo ha venido con un posmodernismo. Y quiero decirles algo que debe preocuparnos a todos. Nuestras generaciones actuales hoy, nuestros jóvenes hoy, son posmodernistas. Sí. Ellos están bajo esa influencia. Entonces,
la mayoría de pastores, y creo que ustedes coinciden conmigo, compañero, nosotros nos preocupamos hoy alarmantemente, bueno, pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes que no saben Biblia? No conocen, no saben pasajes de la Biblia como nosotros en ese tiempo, cuando estábamos muchachos. ¿Qué pasa con ellos que tienen una forma de ver la vida diferente? Pues a veces no sabemos cómo atacar esto, pero realmente es que las redes sociales, la televisión, el cine, las películas y todos estos medios los prepararon y los han influenciado con este posmodernismo. Y eso ha traído otras corrientes. El posmodernismo no solo se queda en esto, ello ha traído el materialismo, entonces quieren llevar a que las personas se afanen por lo material al precio que sea. Adonai decía, el placer y la vida buena, el hedonismo. Así que el posmodernismo ha vuelto a traernos el hedonismo, a vivir una vida de placer, vive como placenteramente puedas, y si tienes que morir joven, muere joven, pero vive con placer. Nos ha llevado también al secularismo. El secularismo, sí. Y yo quiero decirles, pastores, padres, nuestras generaciones jóvenes hoy son muy secularistas y así los han instruido y nosotros no estamos atacando esto. Y frente a la pregunta de Adonai, yo diría, necesitamos volver a tomarnos muy en serio la estructura de nuestra familia. Porque en última lo que se está deconstruyendo es la familia. Y tenemos que volver a ese seno, a ese principio de la familia, de la instrucción, la educación, la formación. ¿Qué tiempo les dedicamos? Pero otra vez, el posmodernismo nos ha metido en el materialismo. Mejor carro, mejor casa. Tienes un carro, necesitas otro mejor. Si tienes un par de tenis, tienes que tener dos, pero ahora te traen uno para caminar, unos tenis de caminar, otros de correr, otros de jugar baloncesto, otros de jugar fútbol, otros de salir y sentirte más cómodo, otros para la salud. Perdone que le diga, hace 20 años nos poníamos los mismos tenis para fútbol, baloncesto, caminar, correr, jugar. Ahora una familia necesita $1,500 o $2,000 para darle a un solo hijo la diversidad de tenis que él necesita según la sociedad nos ha creado. Y ese materialismo nos lleva a tener más tiempo en trabajos y menos tiempo con nuestra familia. Y cuando usted y yo estemos más ocupados en tantas cosas, los que están educando a nuestros hijos es la televisión. Y termino esta intervención dándoles una encuesta aquí cortica para que miren el peligro. Richard Soglin dijo que, excepto por la escuela y la familia, ninguna institución juega un papel más grande en la formación del niño norteamericano que la televisión. En el niño típico norteamericano mirará 5,000 horas de televisión antes del primer año de escuela y habrá mirado un total de 19,000 horas cuando se gradúe de la escuela secundaria. El total de horas que mirará durante su vida sumará 9 años cuando tenga 65 años de edad. El hogar típico hoy tiene el televisor encendido 6 horas y 17 minutos cada día. Un estudio de audiencia de la compañía mediática Nielsen arrojó que los padres americanos pasan aproximadamente 10 horas 39 minutos recibiendo información mediática. Cerca de 2/3 de los americanos ven televisión mientras están en el comedor. El efecto en el cerebro de ver televisión es asombroso. Clement Waldhauser observa que ver televisión produce estados muy alterados de las ondas cerebrales cuando alguien ve solamente 20 minutos. Pone al cerebro en una condición totalmente pasiva, inconsciente de su ambiente y minimiza la capacidad de atención. Termino diciéndoles, nos están educando a nuestros hijos todas los medios y las instituciones detrás de ellos, enemigos de la fe, enemigos de Dios, enemigos de la familia, enemigos de los principios, y nosotros no nos hemos dado cuenta y hacemos el juego. Les dejo espacio, compañeros. Y de manera premeditada, o sea, tienen una agenda, hasta tal año tal cosa y tal. Antes de empezar acá, estábamos hablando con Freddy un poquito de una película de Disney, de esa de las emociones. Y parecen cosas inofensivas, pero todas las películas, y más viniendo de Disney, tienen intención. De Netflix o del que sea, todo eso tiene su influencia. Yo quisiera saber de qué año es esa encuesta que cita William o ese libro, porque habla mucho de la televisión. Yo hoy en día que no se habla de televisión, se habla del internet y de las pantallas, así que yo creo que eso es de ya unas décadas atrás,
esa estadística y hoy es peor la situación. O sea, si le pasaba antes 6 horas al día frente a un televisor, hoy se pasa 10 o 12 horas frente a la pantalla, si no más. Porque es que desde que se levanta la persona está en la pantalla del teléfono, está en la tableta, luego se va para la sala que su Alexa o su auxiliar, asistente, entre qué, y todo es con pantallas, todo es con pantallas. La información y el bombardeo de información que hoy en día tenemos a través de los medios masivos de comunicación, a través del internet, ya de verdad que hablar de televisión, pues casi que ni, eso suena como arcaico hoy en día, pero el internet y todas las pantallas, hermanos, sí que tienen un efecto poderoso bueno, eso se ha estudiado secularmente, ¿no? En la mente, en la manera de ver las cosas de este mundo postmoderno en el que estamos viviendo. Compañeros, 40 minutos. Vamos a ir ya como redondeando este programa, dándole acá un final y seguramente que tendremos otro. Yo quisiera en otro programa, no ahora, pero en otro hablar de la influencia del postmodernismo en la iglesia, en las congregaciones, en la manera como un pastor piensa, hoy en día un pastor postmoderno piensa hacer sus servicios religiosos, por ejemplo, en fin, pero será tema para otro día. Ya le invitamos de una vez a que nos sintonice más adelante porque estaremos acá con mis compañeros y también Franklin, que quiere y ha aportado algo acerca de esto, de las denominaciones y todo esto. Vamos a hablar acerca de este tema, pero por hoy entonces vamos a mirar, hermanos, cómo abordar desde la Biblia y cómo abordar a los jóvenes y a los posmodernos con el mensaje del Evangelio. ¿Qué hacemos? Alguien decía una propuesta que leí ayer. No, tenemos que meternos en la cultura. Tenemos que crear contenidos. Y yo sí doy gracias a Dios de todas maneras, aunque no sean de la Isla Pentecostal Unida Latinoamericana, por los que independientemente y con cierta creencia o valores religiosos han sacado publicaciones y programas como eso de Chosen, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto, pero es la serie que hay acerca de Jesucristo y varios otros. Es un ejemplo nada más que se me ocurre acá, porque, hombre, sí están llenando un espacio que si no está eso, otras cosas lo llenarán. Nada más ahí les dejo planteado. John Frey y Tomás. Bueno, sí, muy interesante todo esto. Bueno, en el programa anterior y ahorita también se ha hablado acerca del concepto cosmovisión. Entonces, la palabra cosmovisión simplemente significa la filosofía de la vida, la manera como una persona se ve a sí misma, ve el mundo que le rodea, ve el propósito de la vida, ve a los demás, etcétera. Ve las relaciones, ve su cuerpo. Entonces, es una cosmovisión. El cristianismo es una cosmovisión. Sí. Y es el resultado de conocer a Jesucristo y de recuperar, por supuesto, por medio de la obra del Señor, recuperar nuestra relación con Dios. Entonces, la Biblia dice que el mundo entero, eso está por allá en 1 Juan capítulo 5, el verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una declaración que la debemos nosotros considerar seriamente, porque el gobierno, la política, la farándula, los medios de comunicación, el sistema educativo, todo eso está influenciado por el maligno. Detrás de la posmodernidad y detrás de todo esto, hay fuerzas del imperio de las tinieblas manipulando todo esto con el propósito de acabar con el ser humano, de acabar con toda una generación y de que el propósito por el cual Dios creó al ser humano no se cumpla. Y ese propósito, pues la Biblia dice que el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Entonces, eso es una realidad que tenemos a nuestro alrededor. Prendemos la televisión, prendemos las noticias, vemos una película, se escucha una canción, todo está permeado por esa cosmovisión que trae el posmodernismo, ¿no? Y esa cosmovisión mundana, ¿no? Que es lo que realmente significa la palabra mundo en la Biblia, en su mayoría de partes, se refiere a la manera de pensar de una persona en su estado natural sin Dios. Entonces, esa manera de pensar, dice en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 2 dice
que es influenciada por el príncipe de la potestad del aire. El mundo anda en una corriente, ¿cierto? Dice que cuando no conocíamos al Señor, seguíamos la corriente de este mundo. Y esa corriente está influenciada por Satanás, por el imperio de las tinieblas. Y Satanás y todo su imperio no quiere nada bueno para el ser humano. Aborrece al ser humano, aborrece el propósito de Dios con el ser humano. Entonces, la estrategia de la iglesia, que por cierto es la iglesia, la que es la poseedora, la verdad, como es que dice el apóstol Pablo, la iglesia es Columna y baluarte. columna y baluarte, defensora de la verdad. El apóstol Pablo ahí mismo en Efesios 1, el último verso, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por allá en el capítulo 2 o 3 dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades a través de la iglesia. A la iglesia le corresponde mantener en alto la verdad, y comenzando desde nuestras vidas y en nuestros hogares, en las personas de influencia inmediata, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Nosotros no podemos pretender que a punta de prohibiciones y restricciones vamos a salvaguardar esta generación de ser contaminada por esa cosmovisión. Lo que nos corresponde, hermanos, es sembrar la verdad en el corazón. Por eso es que ahí en Romanos capítulo 12, el verso 2, donde dice, no se conformen a este siglo, no adapten los criterios del tiempo presente. La Biblia tiene la solución para esta situación, y es: transfórmense por medio de la renovación de su mente. Dios nos ha dado la herramienta más poderosa que existe para transformar una persona de adentro para afuera, y que no es a través de la imposición dogmática, no es a través de la prohibición tajante sin argumentos, sino que es a través de la verdad. Entonces, la verdad de la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que traspasa el corazón al espíritu, llega hasta donde no llega ningún programa, ninguna filosofía, ningún currículo. La palabra de Dios llega a lo más profundo y hace una división en el corazón, discierne los pensamientos, revuelca el corazón de las personas, y tenemos la unción del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, que eso, hermano, es el poder creador, el poder de Dios, el poder que sostiene todas las cosas. Entonces tenemos la palabra y el Espíritu Santo, y debemos comunicar la verdad. En vez de decirle a los muchachos, apague eso, apáguelo, ya tanto tiempo, apague. Nosotros debemos, por supuesto, poner límites frente a las pantallas, pero sembrar la verdad. ¿Por qué tal y tal cosa? Y entonces hay ciertas cosas prácticas, puntuales, que nosotros debemos mantener en alto. La santidad del matrimonio. El matrimonio heterosexual. La vida es sagrada. Exacto, la santidad de la vida desde la fecundación. La importancia, por supuesto, del evangelio, eso es primordial, el entendimiento. Entonces, quiero terminar ya aquí, ese versículo de 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero el siguiente verso nos dice unos puntos muy interesantes. Dice, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces, fíjese que lo que contrarresta a esa influencia del maligno es saber que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Sí. Entonces, Jesucristo vino para que conozcamos el propósito de la vida, la razón de nuestra existencia, de dónde venimos, para dónde vamos, de qué se trata la vida, cómo es que la vida se supone que debe funcionar, a quién le tendremos que rendir cuenta. Todas esas respuestas solamente las encontramos en la verdad de la palabra de Dios y por medio de Jesucristo. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Finalmente es la verdad la que debe estar siendo proclamada constantemente. Y no fundamentarnos mucho, no basarnos tanto en las liturgias, en las formas, más bien en las formas y todas esas cosas, sino que nosotros debemos, hermanos, en medio de todo este problema, contextualizar esta verdad sin cambiar ni comprometer los principios fundamentales, adaptar las formas y los métodos y poder llegar a esta generación afectando su raciocinio
llegando a sus corazones por medio de la verdad y haciendo los cambios necesarios en esa contextualización, en esas formas. Y por supuesto, hay muchas cosas, mucha tela que cortar, pero yo pienso que nuestro trabajo comienza en la proclamación de la verdad, del entendimiento del Evangelio y llegando a esta generación por medio de argumentos basados en esa verdad que llenen, satisfagan las demandas del raciocinio humano. Sí, Franklin decía la vez pasada también, antes de dar la oportunidad aquí a Tomás, Franklin decía que en las universidades no van a imponerle hacia la fuerza, pues como pensamos algunos, Sí. que se va a imponer la doctrina cristiana. No, no, el evangelismo no es imponer, no, es eso, presentar argumentos. Por eso este programa me gusta, porque la idea es dar recursos, dar herramientas, dar argumentos por los cuales creemos que nuestra fe es, como dice un libro, nuestra fe es razonable. Tomás, vamos a ir a Tomás y luego voy a leerles acá unas pautas que dan sobre la televisión, William, también de un libro antiguo. En la época nuestra, la televisión era lo de moda, no había internet. Nosotros fuimos de la generación que conoció ese avance, ¿no? De la televisión a como estamos hoy en día. Tomás. Sí, entonces el postmodernismo, desde mi óptica, es una época en donde se ha hecho a un lado los fundamentos. Y si se hace a un lado los fundamentos de la vida, que obviamente están instituidos en la palabra de Dios, va a haber confusión. Y donde hay confusión, entonces se abraza de todo. Todo es bienvenido. Todo es bueno. ¿Ya? Entonces, hay unas tareas, hay dos tareas que quiero dirigirme en primer lugar a los ministros, compañeros y a los padres de familia. Hay dos tareas. Y estas dos tareas se originan en dos preguntas que siempre hacen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, inclusive la niñez. Estas dos preguntas son ¿por qué? ¿Por qué? Usted sabe que los jóvenes, los adolescentes, los niños preguntan ¿por qué? Necesitan saber. ¿Por qué? Lo que decía John Freddy, ¿no? No es la idea de imponer, ya, de inculcar de una forma ciega, ya, La una cruz o la espada. ideología, sino que nuestros niños, nuestros adolescentes tienen el derecho, ¿no? ¿Por qué no? De saber las razones de las cosas. Entonces, la otra pregunta es, o no es pregunta, sino petición. A ver, yo necesito ver, demuestra tus creencias. Entonces, nosotros como padres de familia y también como pastores encargados de una congregación donde hay adolescentes, jóvenes, niños, necesitamos encargarnos de estas dos tareas. No podemos hacer a un lado el conocimiento de estas cosas. Ya en este tiempo, y me parece, estos dos programas que hemos tenido, me parece una bendición y muy atinado. Ya en este tiempo, cada pastor debe estar empapado en qué es el posmodernismo, qué es el humanismo, qué es el hedonismo, porque no podemos caer en el error. No, esas son ideologías antiguas del siglo antepasado. Ya volvieron, están aquí. Entonces parece que estamos ya en el año 2020 y tanto, y parece mentira, pero estamos volviendo ya a abrazar, hablando como sociedad, estamos abrazando ideologías antiguas, porque los fundamentos se han hecho a un lado. Entonces, es momento de que desde el pastorado y también los padres de familia tengamos herramientas
razonables para contestar a esa pregunta que hacen nuestros adolescentes, nuestros niños, el porqué de las cosas. Y lo otro que necesita, y creo que así vamos a llegar a ver a nuestros adolescentes y nuestros niños abrazar el evangelio, y es por medio del ejemplo, porque algo que le gusta y necesita el adolescente, el niño, es que se le demuestre con hechos esas creencias. Me viene a la mente 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Algo muy poderoso que los adolescentes y los niños necesitan ser testigos es que nos levantemos ya delante de ellos dándole ejemplo. Hay algo muy hermoso que los adolescentes y los niños necesitan ser testigos. Por ejemplo, ellos necesitan ser testigos de que el evangelio sí funciona, de que el evangelio es mucho mejor que el posmodernismo y todas estas ideologías al momento de perdonar. Ya nuestros hijos, nuestros adolescentes necesitan ser testigos viéndonos a nosotros cómo es que funciona eso del perdón. Eso impacta. Entonces, por decirle solamente un ejemplo. Entonces, hay dos tareas por hacer desde el pastorado y como padres de familia. Ya contestar a las interrogantes, y para eso necesitamos prepararnos. Y número 2, seamos ejemplos. Bueno, yo les tengo aquí una recomendación y le digo, yo estaba pensando lo que decía John Freddy ahora. Hace unos años, creo que un año o dos, William participó en eso, en esta semana de la familia que tuvimos aquí, y trabajé sobre esos temas, precisamente sobre lo sagrado que es el matrimonio, la familia, el valor que le da el Señor a la vida humana y también al cuerpo humano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Prácticas, eso lo tomé de un libro de ética cristiana, dice prácticas para fomentar un entretenimiento crítico frente a la televisión. Dice, sea pensador crítico, no consuma de manera pasiva. Mantenga también un registro periódico de lo que le cuesta ese entretenimiento. No se quede mirando ingenuamente los comerciales. Practique el hábito de apagar el televisor y leer un buen libro. Hable con sus hijos y dense en cuenta de las cosas ofensivas que pueden presentar en los programas y dialoguen sobre la adición. Contra la adición, es bueno ejercer el dominio propio. Pregúntese, ¿cómo me está afectando ver este programa? Reitera, no sea pasivo frente al entretenimiento. Considere también otras alternativas, como ir a un museo de arte, conocer algún lugar histórico, incluso sacar tiempo para leer en familia. Oiga, ¿cuánto hace que no leemos así en familia la palabra de Dios sentados? Qué bueno que tengamos ese hábito. Lea las descripciones de los programas o películas antes de verlos. Prepare a sus hijos con lo que van. Ahí le dice, tiene palabras ofensivas, tiene violencia, tiene no sé qué. Para mayores de tales años, en fin. Entonces son recomendaciones que dan. Establezca límites al tiempo de entretenimiento, diario, semanal. Ojo, hoy en día no es nada más la televisión. Hay videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Así que tengamos cuidado con eso. Incluso hasta los mismos aparatos. Yo me estaba viendo que en el teléfono dice cuánto tiempo paso diariamente o he pasado en la pantalla y en qué lo he gastado. He estado en redes sociales, he estado en lectura, he estado no sé qué. Interesante. ¿Usted ha hecho ese ejercicio con su propio teléfono? Su propio teléfono ya le está diciendo que es hora, además de moverse, haga ejercicio, involucre actividades físicas, camine, salga al aire libre. Bueno, por acá hay alerta de que el aire está muy contaminado en estos días, así que están limitadas las actividades al aire libre, pero qué bueno salir, tomar aire, respirar, el sol, que tanto también necesita nuestro cuerpo. Involucre a los niños, no nada más imponerles, sino que
involúcrenlos en las decisiones, dialoguen sobre esas decisiones equilibradas y el por qué, lo que decía Tomás, ¿no? ¿Por qué tomarlas? Bueno, y ya haga otras actividades en familia, como pintar, tocar instrumentos, hacer otra, qué bueno, practicar también una refán, una devocional periódicamente en nuestra casa, ¿no? Recomendaciones nada más, después de las paso, compañeros, ahí las estoy sacando. Estamos invitando a todos, hermano. Este tema, pues, como vimos, hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar, pero ya anunciamos, vamos a tocar el temita de qué tan influenciado se ve o no dentro de las iglesias, dentro del mundo evangélico en general, para no hablar de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana o de Colombia, sino en el mundo evangélico se ve esto del posmodernismo. ¿Será el neopentecostalismo consecuencia también del posmodernismo? En fin, ahí quedamos pendientes. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Gracias por estar acá a esta hora con nosotros y hasta el próximo lunes, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.